Regresamos con Alejandro Rebolledo, abogado penalista, uno de los expertos venezolanos más reconocidos en la lucha contra la legitimación de capitales. Y con él estamos tocando unos temas muy actuales que han enturbiado la política internacional de Venezuela inclusive, y también han demostrado una vez más, mejor dicho, cómo en Venezuela hay una gran vulnerabilidad para este tipo de delitos. Estábamos conversando cómo Estados Unidos es un país de doble moral donde muchas veces no se combate internamente la gente que gasta esa plata. Sabemos de un funcionario venezolano que se llama Alejandro Andrade, que fue tesorero de la nación, que vive en Palm Springs, en Florida, y tiene una cuenta, o al menos se detectó una cuenta en el HSBC por $12.000 millones a su nombre. Hay dudas porque el gobierno de Venezuela ni siquiera ha explicado ni ha querido investigar ese caso, si es o no una plata a su nombre o del Estado venezolano. Nadie sabe en todo caso en qué se gastó esa plata. ¿Cómo es ese caso de la HSBC y si hay otros ejemplos? Fíjate, para nosotros nos hemos mantenido en este tema por nuestra seriedad para tratarlo. Fíjate que nosotros llevamos 5 kilos de documentos de Carlos Andrés Pérez y Cecilia Matos de las cuentas mancomunadas que investigaba en los Estados Unidos el fiscal Morgenthau de Nueva York. Ajá. Y pudimos en ese momento hacer esas denuncias y tratar de establecer eso. Con respecto al señor Andrade, bueno, yo tengo el comentario que te dije, ¿no? Bueno, si se le señala, si se le dice como se le ha señalado, ¿por qué, por ejemplo, está aquí? Nadie dice nada a las autoridades americanas. Pero en el caso del HSBC, por eso te hice esa introducción, en el caso del HSBC hay una cuestión muy particular. Sí. Fíjate esta característica. Más allá de la crítica que podamos hacerle al gobierno por aperturar una cuenta en Suiza, unas cuentas en este banco que es uno de los bancos más grandes del mundo, uno de los bancos de refugio de lavadores de dinero, de corruptos, uno de los bancos donde se ha multado, los Estados Unidos multó el HSBC por $1.900 millones en el año 2012 por contaminar su sistema. Ahí dice la filtración de estas cuentas del año 2005-2007, que bueno, aparece una cantidad importante de dinero para ese entonces de 2 personas que por lo menos salen frenteando las cuentas, representando las cuentas. Una es el señor Andrade, por supuesto es lógico que era el tesorero de la nación, tenía que tener un representante de la cuenta, una persona que autorizara las transferencias, que autorizara cómo manejarla, y en ese caso era el tesorero de la nación, el señor Andrade. Y la otra cuenta es del Banco del Tesoro, que era el ministro actual de Finanzas, Marco Torres, por supuesto, él también frente a la cuenta. Ahí no hay problema, se puede discutir por qué tenerla en Suiza. Informar por lo menos, informar por qué tenerla en Suiza. Es lógico que tú cuando te mueves en el mundo, y por supuesto eres un país, no eres un particular, tienes que pagar proveedores, tienes que hacer negocios y los negocios tienes que cómo pagarlos. Discutir por qué la cuenta era en Suiza, por qué la hizo con el HSBC, porque me daba a lo mejor mejores instrumentos, me facilitaba una serie de cosas. Bueno, es discutible. Ahí hay que hacer una diferenciación, que hay que hacer. ¿Cuál es el problema que nosotros reclamamos? La pasividad de la autoridad venezolana. Es decir, la legislación venezolana es suficiente, tiene suficientes mecanismos y herramientas para preguntar a la autoridad suiza por qué esas cuentas si siguen estando ahí o quién las maneja en tal caso, o si hay un beneficiario final en esa cuenta de algún tipo de interés o negocio que pueda tener, es decir, un account, un fideicomiso que alguien pueda tener de esas cuentas y esté ganando dinero. Ah, bueno, nos puede interesar saberlo. Pero bueno, no, yo escuché algo decir que es que se le iba a solicitar al banco. Bueno, es que el banco no es quien te tiene que responder. Creo que la Fiscalía de Venezuela dijo que iba a pedir información, pero no pasó. Ojalá y le pida la información a la autoridad. Entonces es donde reclamamos lo siguiente. ¿Cuál es la ceguera voluntaria de la autoridad suiza? ¿Cuál es la ceguera voluntaria del banco suizo? Porque si yo tengo un dinero, si el origen de los fondos no está bien especificado, bien transparente, yo reporto esa actividad sospechosa a una unidad de inteligencia financiera y el grupo de Edmond, ¿quién es el grupo de Edmond? El que agrupa todas las unidades de inteligencia financiera del mundo, le digo al Venezuela, mira, tengo esta cuenta de esta gente. Eso es lo que se llama la cooperación internacional y la asistencia legal mutua. Solo para recordarle a la audiencia, creo que esa información se filtró
en los llamados Swiss Week, que fue un funcionario, un exfuncionario del banco que le entregó esa información al gobierno de Francia. No. Señor Falciani, que precisamente esta información. Entonces, después el HSBC, bueno, saca un comunicado en Londres, se disculpa. Yo he dicho que ese comunicado es como si ISIS sacara un comunicado disculpándose por los asesinatos, ¿no? O sea, El ISIS, el Estado Islámico. En nuestro mundo eso es parecido. Volviendo a otros casos, hay uno más reciente, inclusive de estos últimos días que está sonando, que es el Banco de Andorra, donde también se detectó otro esquema que fue denunciado por el Tesoro de Estados Unidos, entiendo, fue por lo menos el banderazo. ¿Cómo es ese caso? Fíjate lo que pasa en Andorra. Lo siguiente, el Principado de Andorra lamentablemente está haciendo unos esfuerzos no ha podido cumplir con los esfuerzos que quiere hacer para evitar el lavado de dinero. Se ha detectado. ¿Qué hace el FinCEN? El FinCEN hace un informe. Entonces, te agradezco la oportunidad. El FinCEN hace un informe. Y en el informe del FinCEN tiene 3 etapas. La primera parte dice que hay un sujeto ruso, Petrovic, que estuvo preso en España en el 2013 por lavado de dinero de la corrupción. Vinculan a Petrovic con un sujeto ruso, que es de los 10 más buscados por el FBI por lavado de dinero. Y dice, aquí esta gente está vinculada. Y hay un gerente de Andorra, un funcionario, que está vinculado para que esto se pueda dar. La segunda parte dice, Venezuela, hay un segundo gerente que está haciendo posible que el mecanismo, nosotros en nuestro mundo de prevención del lavado de dinero hablamos, mecanismo es por el medio donde se lava el dinero. El mecanismo en este caso es el banco. Hay un mecanismo que está utilizando el Banco de Andorra con unos métodos. ¿Cuáles son los métodos? Sobrefacturación, subfacturación, empresas fachadas y contratos falsos. Con estos métodos están lavando dinero. Pero dice el informe, con altos funcionarios venezolanos. No dice Venezuela, la petrolera. No, funcionarios. Con la petrolera venezolana, por supuesto, altos funcionarios venezolanos con un gerente que cobra comisiones exorbitantes por hacer eso. Y la tercera parte del informe habla de un chino de apellido Pin, que estuvo igualmente investigado en el 2012 en España, porque este señor se dedicaba a la trata de personas y el dinero lo mandaba a compañías falsas a China. Fíjate, son 3 formas que no vinculan ninguna con la otra. Pero ¿por qué el FinCEN hace eso? Dijimos que es una agencia del Departamento del Tesoro. Porque Andorra utiliza 4 bancos corresponsales americanos y hace posible que ese dinero pase por los Estados Unidos. ¿Cuáles son los 4 bancos que han salido? La sucursal del HSBC, el Deutsche Bank, Bank of America y el Citibank. En estos 4 bancos, tú, Andorra, pasaste, me contaminaste mi sistema. Yo no quiero que tú tengas más negocios conmigo. Yo lo paro, dice el FinCEN. Entonces, da la impresión que puede ser así. ¿Qué pasa con estos sujetos? Yo he dicho, como te lo he dicho, PDVSA no es de un gobierno, PDVSA es de nosotros, los venezolanos. Nosotros no podemos, es decir, que aunque esté manejada, porque yo voy bajo el punto de vista institucional, Omar, mientras estamos hablando nosotros, hay un señor que está cuidando ahorita una plataforma, hay un obrero que está abriendo una puerta y es de PDVSA. Nosotros no podemos querer que PDVSA se destruya, es una institución. Estos sujetos que son unos delincuentes que han tomado dinero producto de los negocios. ¿Qué pasa con el proveedor? El proveedor dice, yo no te voy a pagar de mi cuenta porque si yo te pago de mi cuenta me contamino. No te preocupes, que por tú haberme dado ese negocio, yo te voy a dar mi comisión. Pero la comisión te la voy a dejar en Andorra y el gerente fulano de tal te la tiene con una compañía fachada. Ese fue el esquema. Ese es el esquema. Vamos a regresar más adelante con ese punto, porque además el banco creo que fue intervenido y tiene mucho que ver con un esquema más grande de lucha contra otros delitos como tráfico de drogas y financiamiento al terrorismo, tema sumamente delicado. Estamos conversando con Alejandro Rebolledo, abogado penalista, experto en la lucha contra la legitimación de capitales. Esto es Análisis Venezolano. En breve regresamos. ¿No tienes crédito? ¿Tienes mal crédito?
Los aprobamos a todos, sin Social Security. Tenemos tu tipo de vehículo. Síguenos en Facebook. Llámanos o visítanos. No te arrepentirás. La nueva manera de hacer tus compras. Deja que todo llegue a tus manos. MyClick Supermarket, supermercado en línea. Muy pronto, Tronic Solutions, vanguardia tecnológica al mayor y al detalle.